Hola, ¿qué tal amigos? Hoy traemos un nuevo video. Hoy vamos a ver si realmente está vigente el oficio de los apóstoles, porque se han levantado muchas personas con ese título y queremos aprender qué es lo que realmente dice la Biblia sobre este tema. ¿El oficio de los apóstoles está vigente? ¿Qué dicen los pastores? A continuación miraremos sus comentarios. Hay una pregunta que tiene que ver con el versículo de Efesios 4:11 que habla de los 5 ministerios donde aparecen profetas, apóstoles, maestros, pastores y evangelistas. Y la pregunta es si esos ministerios están presentes hoy. Vamos a hablar un poquito de eso, de esa pregunta controversial. There is a question related to Ephesians 4:11 and the 5 ministries. Prophets, apostles, teachers, evangelists, and I'm missing one more, pastors. Thank you. Do you think that those 5 ministries are present today? And if not, why not? I think the question is related to the so-called apostles of today. So let's talk about that. Claro. Bueno, creo que no hay duda alguna de que los dos primeros posiciones o posiciones apóstol y profeta ya no están en existencia en nuestra época. Yo citaría varios textos. Efesios 2, versículo 20, dice que conforme la iglesia fue edificada, Cristo es la principal piedra del ángulo y los apóstoles y los profetas establecen el fundamento. Cuando tú construyes una casa, solo construyes el cimiento una vez nada más y lo haces al principio durante la construcción de la casa. No continúas colocando cimientos en el segundo y tercer piso y colocas otro cimiento en el techo. El cimiento es un acontecimiento que sucede una vez, únicamente al principio, y todo lo demás descansa sobre ello. Esto es lo que el ministerio de los apóstoles y profetas era. En eso consistía, ya que eran los que hablaban con la autoridad de la revelación divina de Dios, la mayor parte de la cual fue registrada en los 27 libros del Nuevo Testamento o respaldando uno de los libros del Nuevo Testamento. Cuando esos apóstoles dejaron de estar aquí en la escena, no fueron reemplazados cuando ellos murieron. Efesios 3, en el versículo 5, habla de los apóstoles y profetas ellos habla de que recibieron revelación directa de Dios. Ese es un ministerio único que solo ellos tenían. Ahora tenemos la fe que ha sido una vez dada para siempre a los santos. Si es nueva, no es verdad. No hay revelación nueva que se da en la actualidad por parte de Dios. También habían requisitos para ser un apóstol. Y en el libro de los Hechos, versículos 21 en adelante, creo que hay algunos requisitos que se dan. Uno, tenías que estar con el Señor desde el principio de su ministerio público hasta el final. Eso es imposible de replicar el día de hoy. La razón de eso fue que tenían que estar expuestos de manera directa a la enseñanza de Cristo mismo, de tal manera que ellos hablarían aquello que Cristo les había impartido de manera directa a ellos. En segundo lugar, tenían que ver la resurrección de Jesucristo de los muertos, tenían que ver al Cristo resucitado, porque ellos deben hablar con tal certeza que estuvieran dispuestos a morir por la verdad que ellos proclamaban. Además de esto, 2 de Corintios dice que los apóstoles eran confirmados mediante el hacer señales y milagros. Era una certificación de que estaban recibiendo revelación directa por parte de Dios. Esa es la razón por la cual cuando Pablo comienza sus cartas, él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Él está afirmándole a la iglesia que lo que está por seguir de manera subsecuente en este libro es por revelación divina de parte de Dios, y que él está hablando con la autoridad de la cabeza de la iglesia de Jesucristo mismo, de tal manera que lo que el apóstol enseñaba se volvía algo obligatorio para la conciencia de las vidas de la iglesia y obligaba a la iglesia a lo largo de la totalidad de la época de la iglesia hasta la época en la que Jesucristo regresara, de tal manera que cuando
cuando Pablo escribe como apóstol, tiene autoridad sobre todo creyente en toda iglesia, en toda generación, en todo continente, a lo largo del resto de la época de la iglesia. De tal manera que esa fue una posición extraordinaria, y tener la responsabilidad de ser apóstol. Y los profetas vinieron junto a los apóstoles y ellos también hablaron revelación directa de Dios. Pero esas dos responsabilidades han dejado de existir, y dejaron de existir durante el tiempo de la segunda mitad del primer siglo, de tal manera que los otros libros del Nuevo Testamento ni siquiera hablan ya de estos asuntos, solo son las primeras partes del Nuevo Testamento. Es un asunto tan serio que cuando alguien dice, si alguien en nuestra actualidad dice que es un profeta apóstol, y si te dice que son profeta apóstol, tienes que huir de ellos porque no son enviados por Dios. Ahora lo que tenemos en la actualidad, tenemos pastores maestros y evangelistas, y lo único que se les permite hacer es tomar la enseñanza de los apóstoles como está registrada en el Nuevo Testamento escrito, y enseñar lo que los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles como se ha registrado en el canon escrito en las escrituras del Nuevo Testamento. Y por lo tanto, toda iglesia del Nuevo Testamento debe ser una iglesia apostólica. Permanecemos bajo la autoridad de los apóstoles, así como ellos enseñaron bajo la autoridad de Cristo, y conforme enseñamos la palabra de Dios, de la cual fueron parte de escribir o respaldar a otro que había escrito esos libros. Ese es un asunto serio, decir que hay apóstoles el día de hoy o que hay profetas el día de hoy, porque no lo hay. Por lo tanto, todo predicador debe predicar únicamente lo que los apóstoles registraron, y todo evangelista debe hacer lo mismo, el evangelio que fue registrado por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Es un asunto muy importante, y el ministerio de los apóstoles y profetas está limitado únicamente al primer siglo. Simplemente para añadir a eso, estoy de acuerdo con todo lo que dijo Steve, solo simplemente para añadir esto. En el movimiento carismático hay gente que dice que son apóstoles y profetas. También dicen que tienen revelación nueva, que Dios está hablando. Si Dios está hablando, el Nuevo Testamento no ha terminado de ser escrito, de tal manera que tenemos otro testamento que viene. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? ¿Quién lo está escribiendo? Esto es usurpar el poder y autoridad con el propósito de elevarse uno, exaltarse uno a sí mismo para manipular. En el movimiento carismático, el origen de la verdad, en lugar de que sea de la palabra de Dios, viene desde adentro, del interior de una persona. El Señor me dijo, el Señor me habló, tuve esta impresión, tuve este sueño, tuve esta visión. Entonces, desde el principio, ese movimiento está mal, porque la fuente de la verdad es la persona, está adentro de nosotros, es intuitivo, no externo. La realidad es que la palabra de Dios es externa, está afuera de nosotros, está en este libro. Entonces están mal porque sea cual sea el sentimiento, visión, experiencia, sueño, Usted es un mentiroso, embustero y engañador. 1 Corintios 9:1 dice: no soy yo apóstol, no he visto al Señor Jesucristo. La mayoría, sino todos son mentirosos, porque ninguno de ellos han visto al Señor Jesucristo. Porque es grandeza, apóstol, es más que un simple pastor, más que un simple evangelista, más que un simple misionero. Segundo, el apóstol tiene que haber señales, milagros y prodigios. Romanos 15 dice: no he hecho yo señales de apóstol entre vosotros, no hay señales, milagros y prodigios. Tercero, el apóstol es fundador de iglesias. Fundador de iglesias. Él no es un pastor en una iglesia, él es fundador de iglesias, como Pablo fue fundando iglesias. Y cuarto, él tiene que tener los 9 dones del
Espíritu Santo de 1 Corintios capítulo 12. Si él lo tiene, él es un mentiroso. Entonces usted es un mentiroso al llamarse apóstol. Usted es un simple siervo. Usted no es nadie, como yo no soy nadie. Usted es un simple siervo y está engañando y mintiendo a la gente. Usted no es apóstol, usted es un mentiroso, embustero, engañador, hijo del diablo. Lo que usted tiene es que convertirse al Señor Jesucristo. Somos siervos. Somos siervos y somos siervos humildes. Somos siervos y siervos humildes. Y enójese quien quiera. Apóstoles y profetas constituyen el fundamento de la iglesia y no oficios para el día de hoy. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, claramente dejó establecido quiénes formaron el fundamento de la iglesia: apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular, la piedra principal, y todos los demás que venimos después estamos construyendo sobre aquello que haya sido establecido. ¿Cuántas veces establecemos el fundamento o la fundación de una edificación una sola vez? De tal forma que cuando oímos hoy en día de nuevos profetas y nuevos apóstoles, tenemos que preguntarnos por quién o quiénes fueron ellos constituidos, bajo qué criterio, bajo qué autoridad de la palabra tenemos nosotros una continuación del oficio profético y del oficio apostólico. A la hora de sustituir a Judas, el apóstol Pedro entonces estableció los criterios para aquel que iba a ser su sustituto. Debería ser alguien que hubiese estado con ellos desde el principio y alguien que hubiese sido testigo ocular de la resurrección. Justamente Pablo llenó tales requisitos. Él fue un testigo ocular de la resurrección y a la vez él establece cómo fue enseñado directamente a través de una revelación de Jesucristo. De esa forma entonces nosotros concluimos que el profeta de hoy, el apóstol de hoy, no tiene el llamado, no tiene la estatura, no tiene el oficio que ocuparon aquellos que fueron escogidos por Dios para una función especial en el momento en que Dios estaba no solamente trayendo su revelación, pero también estableciendo su... Inútiles es lo que somos realmente. Bueno, esto tomaría, ¿verdad? Casi, ahora sí que un programa entero, César. Y ya lo hemos debatido bastante tiempo. Mi posición particular es que yo no veo en ninguna parte en el Nuevo Testamento de dónde sacaron comenzar a llamarnos apóstoles, cuando históricamente desde hace 2000 años y precisamente hasta el siglo XXI en el cual nos encontramos, que realmente es cuando la apostasía está cobrando mayor ímpetu y mayor fuerza, comenzaron ciertas personas a llamarse apóstoles. En Efesios 2:20 dice la Biblia que todos nosotros, todos los cristianos, toda la iglesia cristiana está edificada sobre un fundamento. Y este fundamento dice, son los apóstoles y los profetas. Entonces, es claro que hay un fundamento sobre el cual, que es la doctrina, como dicen Judas, una fe que nos es común a todos. Hemos construido y seguimos edificando nuestra fe sobre el fundamento que los apóstoles de Jesucristo, que Él nombró y que tenían que tener ciertas características para ser nombrados apóstoles, pudiera la iglesia ser edificada. Entonces, no creo que se pueda poner un fundamento sobre otro fundamento. Entonces, si alguien comienza después de 2000 años que nadie se llamó apóstol, ni los padres de iglesia, Tertuliano, Policarpo, nadie jamás, ni los más grandes hombres de Dios, ni pastores de hace 2000 años, ni Charles Spurgeon, ni David Brainerd, ni Hudson Taylor, se llamaron jamás apóstoles, ¿por qué ahora en el siglo XXI vuelve otra vez una corriente a comenzar a llamarse apóstoles? O sea, realmente hay dentro del corazón humano orgullo porque queremos reconocimiento, o llegaron al punto de decir que los apóstoles son mayores que los pastores. O sea, no estamos buscando posiciones, estamos buscando realmente menguar y que Cristo crezca, que seamos llamados siervos inútiles, porque es lo que somos. Y si hay títulos que el mundo
doctorados no los dé, ¿verdad? Mis doctorados, yo tengo 3 doctorados honoris causa, yo no los busqué. La gente me los dio en 3 estados de la República Mexicana y otro en Baltimore, en Estados Unidos. Pero no estamos buscando ser llamados con títulos, porque estamos buscando siempre el corazón de Dios. Así que hay muchas cosas que podemos ahorita agregarle, porque usan Efesios 4:11, que Él constituyó apóstoles, profetas, pero 2 capítulos anteriores, vuelvo a repetir, dice que los apóstoles y los profetas fueron los que pusieron el fundamento. Y en Hebreos 1, versículo 1, dice la Biblia, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a través de los profetas y a través de todo lo que habló, ahora nos ha hablado por su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo. Apóstol. ¿Y por qué voy a hacer un inciso? Para explicar algo que yo creo que ya todo el mundo debería saber, pero por lo que veo en muchas iglesias a nuestro alrededor, la gente ha olvidado. Y es la gran pregunta de si hoy hay apóstoles. De si hoy hay apóstoles. ¿Saben cuál es el problema? El problema radica normalmente en la mala comprensión de un texto de Efesios y en que se justifican cuando decimos que solo habían 12, en decir que la Biblia llama apóstol a alguna otra persona más allá de esos 12. Pero la primera cosa que yo pregunto, ¿en qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? En griego. ¿Se escribió en griego? ¿Sí o no? Okay. La palabra apóstol que nosotros tenemos en castellano, la traducción viene de una palabra griega que es apóstolos. Y la palabra apóstolos tiene un significado muy simple en griego, que significa enviado. Cualquier persona que ha sido encomendada a una misión, cualquier persona que ha sido enviada a hacer una tarea, se puede considerar apóstolos. Incluso en algo que no fuera cristiano, se podría llamar a alguien así porque ha sido encomendado. Incluso un soldado que tiene que llevar una carta a otra ciudad sería un apóstolos. Alguien enviado y encomendado a una misión. Y es una palabra que aparece en el Nuevo Testamento a veces para referirse al oficio apostólico y a veces a referirse a una persona que ha sido encomendada con una misión, como lo fueron algunos discípulos en las Escrituras. Es decir, hoy podríamos entender a un apóstol como un misionero. La palabra apóstolos como enviado podría ser tranquilamente un misionero que una iglesia manda a un país a edificar una iglesia, a plantar una iglesia y a ganar almas para el Señor. La palabra apóstolos significaría enviado y aplicaría para ese misionero. Pero tenemos que aprender a diferenciar entre la palabra apóstolos como enviado y el oficio de apóstol. Por ejemplo, hay un texto de la Biblia que dice, y todos profetizarán. ¿Sois todos profetas? Eso es el no saber entender la diferencia entre profetizar y el oficio de profeta. La mala comprensión de la Biblia está llevando a muchos errores a la iglesia de hoy. Así que si la Biblia muestra en el Nuevo Testamento la palabra apóstolos en griego, traducida como apóstol en castellano, en otras personas que no fueron los 12, es porque simplemente significa enviado o encomendado. Pero apóstoles de Jesucristo como oficio apostólico no habían más que los que Jesús escogió, que aquellos que fueron designados por Jesús, es más, tenían que cumplir unos requisitos. Vamos a ver, para entender más esto, qué requisitos tenían que cumplir los apóstoles, los que ejercían el oficio apostólico. En primer lugar, tenían que ser testigos oculares de la resurrección de Jesús. Testigos oculares. Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22 dice: por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. ¿A quién están escogiendo? ¿Lo recuerdan? Al sustituto de Judas. Y para buscar a ese sustituto, ellos presentan unos requisitos.
que sea alguien que nos ha acompañado durante la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, desde el bautismo de Juan hasta su resurrección. Alguien que ha estado con Jesús, que ha escuchado a Jesús, que ha caminado con Jesús, que ha estado con nosotros. Ese era el primer requisito. A la hora de buscar el sustituto de Judas, que sabemos bien que fue Matías. Entonces, Guillermo Maldonado lo vio, vio la resurrección. Cash Luna entra aquí. ¿Algún apóstol de hoy entra aquí? Pues ya está, hermano, ya está. No hay más vuelta de hoja. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. No olvides de suscribirte al canal y tocar la campanita. Dios te bendiga.